Vamos a hablar de poesía en Mediodía Cope Gijón. Vamos a hablar de los encuentros de poesía de Xixón, de Poex, que arranca su segunda edición este domingo. Director de la Fundación Municipal de Cultura, Miguel Barrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arrancan el domingo por primera vez de forma presencial. Eso es, el año pasado fueron casi presenciales porque pudimos hacer el primer acto presencial, pero al segundo día hubo que pasar a vía online porque nos pillaron las restricciones de noviembre. Y este año al fin podemos hacer una edición íntegramente presencial, lo que hace que, bueno, en cierta medida, aunque sea la segunda, la vivamos casi como si fuera la primera, ¿no? Es un avance que sea presencial y no telemático, pero la pandemia sigue aquí, hay límite de aforo y un plazo de inscripción ya abierto. Eso es, y yo además animo a la gente a que mire el programa y reserve cuanto antes para evitar quedarse sin asiento, pero también a que en caso de que reserve y luego no pueda venir, lo comunique para que otra persona pueda ocupar esa plaza, ¿no? Que si no se quedaría vacía. Uh-huh. Pero sí hemos dado un tiempo prudencial para que la gente pueda ver el programa, estudiar qué opciones le apetecen más y apuntarse sin ningún tipo de traba. Uh-huh. A los actos, que como decimos son presenciales, en 3 sedes diferentes a lo largo de las diferentes jornadas del POEX. Sí, los actos se reparten entre el patio del antiguo instituto, la antigua escuela de comercio y el Museo Nicanor Piñole, ¿no? Uno de los ejes de POEX cuando concebimos los encuentros era que la poesía estuviera en distintas partes de la ciudad, ¿no? La pandemia nos impide estar en tantas como nos gustaría, pero bueno, si es un primer paso llevar los espacios que aunque están en el centro ya son bastante diversos, sí. Y esperamos que en próximas ediciones podamos ir a más y llevar la poesía a otras zonas de Gijón. Bueno, después de esta información de servicio, para los oyentes lo podemos llamar, le pregunto, hacía falta un evento así en Gijón, ¿no? Es una ciudad muy cultural, muy vinculada con la cultura y tenía una cierta deuda con la poesía. Sí, fíjate, porque tenemos un festival de novela negra, la Semana Negra, un premio de novela, el Café Gijón, un premio de ensayo, el Jovellanos, tenemos la Feria del Libro, tenemos asociaciones que hacen un trabajo estupendo a favor de la lectura, pero no había un hueco específico diseñado para la poesía, ¿no? Y esa laguna es la que queríamos rellenar con un tipo de programa que demostrase que la poesía no es el género elitista que muchas veces se dice, sino que es un lenguaje abierto a todo tipo de personas y todo tipo de edades, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener una treintena de autores en POEX, autores consagrados, algunos de ellos muy conocidos, pero también promesas a las que el POEX le puede dar también un empujón. Sí, la idea era conjugar varias vertientes. De un lado, como dices, el combinar a nombres ya indiscutibles, como pueden ser Luis García Montero, con otros que están empezando, ¿no? Que dan sus primeros pasos o que ya tienen una pequeña reputación, pero todavía les falta dar el salto hacia un nivel más alto, ¿no? Y queríamos que dialogaran, que convivieran, que se conocieran y que los lectores tuvieran de primera mano acceso a más propuestas. Y también queríamos que los autores asturianos, tanto en asturiano como en español, convivieran al mismo nivel con autores de otras partes de España y de Iberoamérica y de otras lenguas de España también, ¿no? Queríamos hacer un evento que de alguna manera reuniera y mostrara la diversidad y la riqueza de la poesía actual escrita en los países iberoamericanos, de lenguas hispanas, digamos. Bueno, pues yo creo que mejor cartel es imposible conseguir para esta segunda edición de los Encuentros de Poesía de Xixón, segunda edición, la primera presencial que arranca este domingo. Ya sabes que puedes inscribirte en la página web del Ayuntamiento para acudir a uno de los actos que tenemos durante la semana que viene aquí en Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Escuela de Comercio y también en el Nicanor Piñole. Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura, muchas gracias por haber estado con nosotros y que sea todo un éxito, que seguro que lo es. Muchas gracias.